Bien, jóvenes, vamos a empezar y vamos a resolver un ejercicio más por variación de parámetros, un problema de valor inicial. Tengo aquí esta ecuación diferencial sujeta a estas condiciones iniciales, y de 0 igual a 3 y y' de 0 igual a menos 6. Y bueno, ya notan las soluciones de la ecuación complementaria. Recuerden que todavía no resolvemos ecuaciones que tengan coeficientes variables, ¿verdad? Sí, ecuaciones homogéneas que tengan coeficientes variables. Entonces, por eso tenemos que tener las soluciones. Bien, y teniendo las soluciones de la ecuación complementaria, entonces usamos variación de parámetros para encontrar una solución particular, ¿verdad? Recuerden que hacemos el Browniano. Para eso usamos las funciones, ¿verdad? Las ecuaciones la solución de la ecuación complementaria, aquí x menos 1 y x cuadrado menos 1 y sus respectivas derivadas, que son 1 y 2x. Calculamos el determinante acá. Bueno, aquí lo escribí de un solo, ¿verdad? 2x cuadrado menos 2x menos x cuadrado más 1, ¿verdad? Y simplificando vemos que nos queda x cuadrado menos 2x más 1, que es x menos 1 al cuadrado. Calculamos el segundo determinante, w sub 1, que resulta sustituyendo 0 y la función, ¿verdad? La función de entrada en la primera columna. Y la otra columna del Browniano queda igual. Bien, calculamos el determinante. Y solo nos queda menos x menos 1 al cuadrado por x cuadrado menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Menos x menos 1 al cuadrado por x cuadrado menos 1. Y eso es lo mismo que tener, como esto es x más 1 por x menos 1, ¿sí? Entonces esto sería tener menos x menos 1 al cubo por x más 1. No voy a resolver esto porque más adelante tengo que dividir esto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se me va a cancelar aquí el x menos 1. Y bueno, w sub 2, que resulta de sustituir la segunda columna por 0 y la función de entrada. Y calculo el determinante y aquí me queda x menos 1 al cubo, ¿verdad? Luego entonces u sub 1' sería menos x menos 1 al cubo por x más 1, esto, sobre w, que ya sabemos que es x menos 1 al cuadrado. Y esto es lo que les decía, aquí se me cancela x menos 1, dos de ellos, ¿verdad? Y me queda x menos 1 por x más 1 acá, ¿verdad? Eso es x al cuadrado menos 1, pero como está multiplicado por esto, me queda 1 menos x al cuadrado. Y u sub 2 pues sería esto sobre x menos 1 al cuadrado, que me da x menos 1. Entonces, voy a integrar aquí esto. Entonces me queda que u sub 1 es x menos 1/3 de x al cubo, ¿verdad? Y acá integro esto y me queda un medio de x al cuadrado menos x. Y de esto lo que obtenemos es esta solución particular. U sub 1 por y sub 1. ¿Lo ven? Y u sub 2, ¿qué es esto? Por y sub 2. Entonces, bueno, aquí lo que hice fue simplificar esto, ¿verdad? Me queda así de esta manera. Y la solución de la ecuación entonces sería C1 por x menos 1 más C2 por x cuadrado menos 1 más la solución particular, ¿verdad? Estas son las dos soluciones de la ecuación complementaria que nos dieron. Bien, vamos a calcular la derivada de esto porque vamos a usar las condiciones iniciales, ¿verdad? Y una de las condiciones iniciales es una derivada. Entonces, derivamos aquí, esto me queda C1
12 por x. Y aquí 4/6 de x al cubo, o sea, 2/3, ¿verdad? Menos 2x al cuadrado más x. Usamos las condiciones iniciales, y de 0. Aquí teníamos las condiciones iniciales, ¿verdad? Y de 0 es 3 y y' de 0 es menos 6. Entonces, y de 0, aquí, sustituir por 0 me queda menos c1, ¿verdad? Aquí me queda menos c2, todo esto es 0. Entonces, menos c1 menos c2 es igual a 3. Y por otro lado, al sustituir por 0 acá, yo tengo esto es 0, entonces solo me queda c1. Este es 0, este es 0 y este es 0, ¿verdad? Entonces C1 va a ser igual a menos 6. Y despejando aquí me queda que C2 es igual a 3, ¿verdad? Entonces la solución del problema de valor inicial sería esta, ¿verdad? Ya con las constantes encontradas, ¿sí? Y bueno, esto sería otra vez variación de parámetros, ¿verdad? ¿Sí? Quiero saber si está claro esto. Bien. Vamos a pasar entonces a otro tema. Si no hay preguntas, vamos a pasar a otro tema. Que es la ecuación de Cauchy-Euler. ¿De acuerdo? Bien, no tenemos, como les dije, todavía no hemos resuelto ecuaciones en las que los coeficientes son variables, y generalmente lo que vamos a hacer lo que vamos a buscar son soluciones en serie, que ya dentro de poco vamos a ver eso, las soluciones en serie de ecuaciones diferenciales. Bueno, pero hay unos tipos de ecuación bien específicos que los podemos resolver, ¿verdad? Y este tipo de ecuación que vamos a resolver ahorita es esta, la ecuación de Cauchy-Euler. ¿Cuál es la característica de la ecuación de Cauchy-Euler? Bueno, que sus coeficientes no son constantes, ¿sí? Los coeficientes de las derivadas y de y no son constantes, son variables, pero son coeficientes de este tipo, x a la n o x a la n menos 1 o x, ¿verdad? Bueno, de este tipo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo la derivada enésima, está multiplicada por x a la n. Si tengo la derivada n menos 1 ésima, está multiplicada por x a la n menos 1. Si tengo la derivada x a la n menos 2 ésima, estaría multiplicada por x a la n menos 2. Bueno, la derivada n menos 2 ésima sería. Bueno, el detalle para la ecuación de Cauchy-Euler es que la respectiva derivada, por ejemplo, si tengo la derivada cuarta, tiene que estar multiplicada por x a la 4. Si yo tengo la tercera derivada, tiene que estar multiplicada por x al cubo. ¿Sí? O sea, la derivada debe corresponder con el grado de x, de la x con que está multiplicado. Si tenemos esto, entonces la podemos resolver fácilmente, la ecuación diferencial. Vaya, veamos la ecuación de orden 2. Por ejemplo, esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación de orden 2, vemos que la segunda derivada está multiplicada por
x al cuadrado. La primera derivada por x. Y claro, la derivada, la función, cada por una constante nada más, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de la ecuación de Cauchy-Euler. La respectiva derivada de cada término debe estar multiplicada por x elevado a la n, donde n, que es el grado de x, se corresponde con el orden de la derivada. ¿De acuerdo? Bien, ¿está claro esto? Porque para poder identificarlo es necesario esto, ¿verdad? O sea, es necesario poder identificar una ecuación de Cauchy-Euler para poder resolverla. Claro está. Muy bien. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer una solución de la forma y igual a x a la m. Recuerden que cuando hicimos ecuaciones diferenciales lineales, homogéneas, de coeficientes constantes, hicimos una suposición de la solución, ¿verdad? Que era e a la mx. Bueno, aquí va a ser x a la m. Vamos a suponer la solución de esta forma. Va a ser x a la m, donde m es un valor que se va a determinar. Entonces, las derivadas de x a la m son y' igual a m x a la m menos 1 y y' igual a m por m menos 1. ¿Sí? Aquí, bueno, solo estoy usando la ecuación que ya sabemos, ¿verdad? La fórmula que ya sabemos, ¿verdad? Bajo aquí m y resto 1. Y aquí pues ya tengo esto, bajo m menos 1 y le resto 1, me queda m menos 2. Sustituimos esto en la ecuación diferencial y nos queda aquí a x cuadrado por la derivada que es m por m menos 1 por x a la m menos 2, la segunda derivada, ¿verdad? Más b por x por la primera derivada que es m por x elevado a la m menos 1 más c por x a la m, ¿verdad? Noten que la importancia de que tengan, de que el grado se corresponda con el orden de la derivada, ¿verdad? Noten que aquí al multiplicar esta x por esta, el exponente me queda x a la m, ¿sí? Porque aquí yo tendría que sumar los exponentes, ¿verdad? Y me quedaría m menos 2 más 2, o sea, m. Entonces me queda x a la m. Aquí está. Entonces me queda solamente a por m menos 1 por x a la m. Y aquí b, bueno, aquí me queda otra vez x a la m, ¿verdad? Si al multiplicar esta x por esta, por x a la m menos 1. Entonces solo me queda b por m por x a la m. Y aquí, bueno, c por x a la m. Y esto debe ser igual a 0. Estamos resolviendo ecuaciones homogéneas otra vez, pero no hay problema si es no homogénea porque recuerden que podemos usar variación de parámetros, ¿verdad? Una vez teniendo las soluciones de esta ecuación homogénea, yo podría encontrar la solución de una ecuación no homogénea, pues, por variación de parámetros. Así que no hay problema. Bien, entonces, factorizo aquí la x a la m. Y me queda simplemente AM por M menos 1 más BM más C igual a 0. Entonces, esto debe ser 0 para esto que está acá, debe ser 0. Entonces lo tengo acá. Y esta sería una fórmula también, ¿verdad? Podríamos usar esta o esta. Esta sería la que quizás se usa, ¿verdad? Aunque nosotros no vamos a usar la fórmula, pero ustedes si quieren lo pueden usar, ¿verdad? Esto se usaría esta fórmula y para encontrar m, ¿verdad? ¿Sí? Aquí solo habría que resolver esta ecuación, ¿verdad? A lo conocemos, B lo conocemos, C lo conocemos. Aquí lo conocemos es M. Y bien, tenemos tres casos para M, ¿verdad? ¿Sí? Raíces reales distintas, raíces reales iguales y raíces complejas conjugadas, al igual que antes, ¿verdad? Pero antes de que sigamos, quiero que observemos, ¿recuerdan ustedes? Déjenme ver qué página es esta, 23.
hay un teorema que tenemos que las funciones, ¿sí? Estas funciones que son los coeficientes, ¿verdad? Deben ser, deben ser continuas en un intervalo, deben ser distintas de cero para toda x, y bueno, a sub n debe ser distinta de cero para toda x en ese intervalo. Con eso, con esas dos hipótesis, nosotros sabemos que para cualquier x sub 0 en ese intervalo, entonces la solución del problema con valores iniciales existe y es única, ¿verdad? O sea, la existencia y unicidad se garantiza cuando estas funciones, estos coeficientes son constantes, perdón, son continuos en algún intervalo y también cuando el primer coeficiente, el coeficiente principal es distinto de cero. Bien, y se observan aquí, para todas las ecuaciones de Cauchy-Euler, eso no se va a cumplir, ¿verdad? O sea, sí son continuas, pero el coeficiente principal no va a ser cero, o al menos no se va a cumplir en todos los reales, ¿verdad? Entonces, porque x a la n es 0 en x igual a 0, ¿verdad? Entonces, las soluciones que vamos a encontrar para estas ecuaciones, normalmente las vamos a dar en el intervalo de 0 a más infinito, ¿verdad? ¿Sí? Porque estas funciones son continuas de 0 a más infinito. El problema que tenemos es que eh, esto es 0 en x igual a 0. Entonces, en 0 no garantizamos la solución de la ecuación, ni tampoco que sea única, ¿verdad? En cuanto a un problema de valor inicial, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer eso, ¿verdad? Que la solución está de 0 a más infinito. Bien, cuando las raíces son reales y distintas, entonces la solución estaría dada por esta, ¿verdad? Ya que las soluciones, recuerden, tienen esta forma, x a la m. Y si las soluciones son reales y distintas, entonces una solución sería x a la m1 y la otra solución sería x elevado a la m2. Y la solución general sería ya con las constantes, ¿verdad? C1 por x a la m1 más C2 por x a la m2. Bien, si las raíces son reales e iguales, entonces solo tenemos una solución, bueno, una solución, ¿verdad? Porque no serían linealmente independientes em, y las dos soluciones son iguales, ¿verdad? Sí. Entonces, al igual que antes, vamos a usar esta fórmula. ¿Recuerden? Esta es la de reducción de orden, ¿verdad? Entonces usamos esta fórmula para encontrar y sub 2. Entonces y sub 2 sería y sub 1 por la integral de e a la menos la integral de p de x sobre y sub 1 al cuadrado. Entonces, primero lo que vamos a hacer es escribir la ecuación diferencial en la forma estándar. ¿Sí? Esta ecuación diferencial, que es la que estamos resolviendo ahorita, esta. Entonces, al escribirlo en forma estándar, yo divido por ax cuadrado. Cuando divido por ax cuadrado, me quedaría aquí b sobre ax y aquí me quedaría c sobre ax cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Aquí b sobre ax porque se cancela una x. Entonces me queda así. La segunda derivada más b sobre ax por la primera derivada más c sobre ax cuadrado igual a 0. De esto, p de x sería b sobre ax. Lo hicimos para identificar p de x, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces aquí vamos a observar que las soluciones de la ecuación auxiliar tienen esta forma, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si yo, si yo uso esta fórmula para encontrar la ecuación auxiliar,
Entonces vemos, bueno, la ecuación auxiliar me quedaría así. La ecuación auxiliar de esta es esta, ¿verdad? La ecuación auxiliar de esta ecuación diferencial es esta que tengo acá. Y como el discriminante es 0, entonces yo tendría menos b más o menos raíz de 0, ¿verdad? Discriminante 0 cuando las raíces son reales e iguales, sobre 2a, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tendría menos b menos a sobre 2a. Entonces esas serían las soluciones, ¿verdad? O sea, M1 que tengo acá sería menos b menos a sobre 2a. Entonces, sustituimos acá, ¿verdad? Aquí tengo x a la m sub 1. Por la integral de e a la menos p sub x, que ya dijimos que es, bueno, e a la menos integral de p sub x, ¿verdad? P sub x es esto. Entonces aquí lo que me queda es la integral de esto, sería logaritmo b sobre a por logaritmo natural de x, ¿verdad? Entonces esto sería menos b sobre a por logaritmo natural de x. Aquí lo tengo. Y bueno, aquí tengo x a la, usando la fórmula, aquí tengo, esto sería x a la m sub 1 y aquí tendría x a la m sub 1 al cuadrado, por eso me queda x a la 2m sub 1, ¿verdad? Reescribiendo esto, yo puedo pasar esto aquí como el menos b sobre a como exponente de x y tendría e a la logaritmo natural de x a la elevado a la menos b sobre a y eso sería x a la menos b sobre a, ¿verdad? Sí, por eso lo escribí acá. Y aquí tengo, esto lo puedo escribir como x a la menos 2m sub 1. Y si yo multiplico, bueno, m sub 1 dijimos que tiene esta forma, ¿verdad? Entonces m sub 1 sería multiplicado por menos 2 sobre a, me quedaría positivo, ¿verdad? Me quedaría b menos a, se cancela, como estoy multiplicando por 2, menos 2, entonces se cancela el 2 y me quedaría b menos a sobre a. Y b menos a sobre a sería b sobre a menos 1, ¿verdad? ¿Sí? B sobre A menos 1. Al multiplicar por esta, me quedaría X a la B sobre A menos 1 más menos B sobre A. Entonces se cancela el B sobre A. Solo me queda X a la menos 1. Entonces lo que tengo al final es X a la menos 1 por D de X, o lo que es lo mismo de X sobre X. Y resolviendo esto me queda X a la M sub 1 por logaritmo natural de X. Entonces la solución sería, la solución general sería y igual a c sub 1 por x a la m sub 1 más c2 por x a la m sub 1 también, pero multiplicado por logaritmo natural de x. Recuerden que allá, antes, cuando vimos las ecuaciones homogéneas lineales con coeficientes constantes, multiplicábamos c a la x por x, ¿verdad? En este caso, pues multiplicamos x a la m por logaritmo natural de x. ¿Sí? Noten el paralelo, ¿verdad? Bien. Y en el caso de las raíces complejas conjugadas, pues este caso nos daría el número complejo a más menos y beta, los dos complejos conjugados, ¿verdad? Y lo único que hay que notar aquí, se hace el mismo procedimiento que les mostré antes, ¿verdad? Cuando son raíces complejas conjugadas de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Solamente hay que observar que esto lo puedo escribir como e a la logaritmo natural de x elevado a la i beta, ¿verdad? ¿Sí? Que el logaritmo natural de x es x, ¿verdad? Entonces esto lo puedo escribir como e a la i por b logaritmo natural de x, y esto lo puedo escribir como coseno de beta logaritmo natural de x más seno de beta logaritmo natural de x. Haciendo todo el procedimiento que vimos antes, obtenemos estas soluciones. X a la alfa coseno de beta logaritmo natural de x y y sub 2 sería x a la alfa seno de beta logaritmo natural de x, y la solución general sería esta, ¿verdad? Ya con las constantes.
C1x al alfa coseno de beta logaritmo natural de x más C2x al alfa seno de beta logaritmo natural de x. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a resolver algunas ecuaciones diferenciales usando esto, ¿verdad? Por ejemplo, tengo esta ecuación diferencial. Observamos que es una ecuación de Cauchy-Euler por lo que les expliqué antes, ¿verdad? Aquí tengo segunda derivada y tengo x al cuadrado. Aquí tengo primera derivada y tengo x. Aquí no hay derivada y no hay ninguna x, ¿verdad? Noten que, bueno, si yo tuviera aquí algo como esto, xy, b', a ver, no, x al cubo, y b' más x cuadrado, y', ¿sí? Yo podría convertirla en una ecuación de Cauchy-Euler, ¿verdad? Simplemente dividiría por, eh, bueno, aquí me faltaron el 5 y el 3, ¿verdad? Sí. Simplemente divido por x a ambos lados. Y como suponemos que x es distinto de 0, ¿verdad? Porque trabajamos el intervalo de 0 a más infinito. ¿Sí? Entonces podemos pasar a dividir esa x. ¿Sí? Podemos pasar a dividir esa x y me quedaría x cuadrado y' más 5xy' más 3y. ¿Verdad? Podría convertirlo en una ecuación de Cauchy-Euler. Bien, entonces no vamos a usar la fórmula. Como les digo, pueden usar la fórmula esta, ¿verdad? De la ecuación auxiliar. ¿Sí? Ustedes quieren, pero yo no la voy a usar ahorita para que mejor entendamos el procedimiento. Usamos la fórmula solamente en variación de parámetros, ¿verdad? Que es bastante largo el procedimiento. Bien, es bien sencillo resolver esta ecuación. Simplemente suponemos que la solución particular tiene esta forma, x a la m. La primera derivada sería m por x a la m menos 1. Recuerden, bajamos m y restamos 1 al exponente, ¿verdad? Queda m menos 1. Para la segunda derivada bajamos m menos 1 y le restamos 1 al exponente, me quedaría m menos 2. Sustituimos esto en la ecuación diferencial y me queda x cuadrado por esto, m por m menos 1 por x a la m menos 2, más 5x por la primera derivada que es m por x a la m menos 1 más 3 por x a la m. Aquí me queda x a la m, al operar esto con esto. Entonces tengo m por m menos 1 por x a la m. Y aquí también me queda x a la m al operar x por esto. Entonces me queda 5m por x a la m. Más 3x a la m igual a 0. Saco factor común x a la m y aquí voy a ir operando ya, ¿verdad? Aquí me queda m cuadrado menos m. Aquí más 5m más 3. Aquí esto debe ser 0, entonces ya simplificando aquí me queda x cuadrado más 4m más 3 igual a 0. Entonces calculo aquí o lo factorizo. Las soluciones serían menos 1 y menos 3. Entonces la solución general de esta ecuación diferencial sería C1 por x a menos 1 más C2 por x a la menos 3. Las dos raíces son reales y distintas. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya sea de esta ecuación de todo lo que he explicado antes. Bien. Tengo otra por acá. Sí.
x cuadrado y' más 8xy' más 6y igual a 0. Otra vez, suponemos que la solución particular tiene esta forma, x a la m. Hacemos las derivadas que ya saben ustedes, ¿verdad? M por x a la m menos 1 y m por m menos 1 por x a la m menos 2, ¿verdad? Son iguales. Sustituimos estas en la ecuación diferencial y me queda aquí x cuadrado por m menos 1 por x a la m menos 2 más 8x por m por x a la m menos 1, ¿verdad? Que esa es la primera derivada, mx a la m menos 1, más 6 por x a la m, que eso es y, ¿verdad? Esto es igual a 0. Luego tengo aquí, al operar esto con esto, me queda x a la m igual a acá. Y al operar esto con esto, me queda x a la m. X por x a la m menos 1 es x a la m. Saco factor común x a la m. Aquí voy operando m cuadrado menos m. Aquí más 8m más 6, ¿verdad? Igual a 0. Esta multiplicación igual a 0. Luego esto es 0. Ya lo tengo aquí simplificado. M cuadrado más 7m más 6. Y bueno, vuelvo a factorizar. Tengo m más 1 por m más 6 igual a 0. Por lo tanto, las soluciones son menos 1 y menos 6. Y la solución general sería C1x a la menos 1 más C2x a la menos 6. Me falta ahí. Bueno, solo tengo un ejercicio más. Como ven, es bien sencillo resolver ecuaciones de Cauchy-Euler. Bien, y aquí voy a tener esta ecuación diferencial, x cuadrado y prima menos 7xy' más 41y igual a 0. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Supongo que la solución es esta. Tiene esta forma. Tengo las derivadas, ¿sí? M por x a la m menos 1 y, bueno, esta, ¿verdad? M por m menos 1 por x a la m menos 2. La sustituimos, ¿sí? Y tendría x cuadrado por m menos 1 por x a la m menos 2, ¿sí? Menos 7x por m por x a la m menos 1 más 41 x a la m, que es y, ¿verdad? Esto es igual a 0. Va a ser lo mismo, ¿verdad? Aquí esto por esto es x a la m, x por x a la m menos 1 es x a la m, me queda de esta manera. Saco factor común x a la m, ¿sí? Y aquí me queda m cuadrado menos m, menos 7m más 41. Esto es... esto debe ser 0, ya simplificado es m cuadrado menos 8m más 41 igual a 0. Aquí me falta igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, las soluciones son estos complejos conjugados. Tengo 4 más 5i y 4 menos 5i. Entonces, de esto alfa sería 4 y beta sería 5. Entonces uso la fórmula, ¿verdad? ¿Sí? Alfa es 4, beta es 5, entonces las soluciones tienen esta forma. O la solución general sería esta. C1x a la alfa coseno de beta logaritmo natural de x más C2x a la alfa seno de beta logaritmo natural de x. Como alfa es 4 y beta es 5, entonces me queda C1 por x a la 4 coseno de 5 logaritmo natural de x más C2x a la 4 seno de 5 logaritmo natural de x, ¿verdad? Donde este 5 logaritmo natural de x son los argumentos de coseno y de seno, ¿verdad? O lo puedo escribir de esta forma también. Como ven, es sumamente sencillo calcular ecuaciones o resolver ecuaciones de Cauchy-Euler. Bien, mañana vamos a resolver entonces algunas ecuaciones de Cauchy-Euler más de orden superior, que se usa prácticamente lo mismo. Vamos a resolver ya quizás de orden 3, de orden 4 y alguna que no sea homogénea también. Y si nos queda tiempo, vamos a empezar con
las sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Sí, por eliminación. Bien, no sé si hay alguna pregunta antes de terminar la clase. Bien, no hay preguntas. Nos veríamos mañana entonces. Ah, muy bien. Solo permítame, pongo en pausa.